Conferencia Pathwork número 30. Voluntarismo, orgullo y miedo. Saludos en el nombre del Señor. Benditos sean amigos y bendita sea esta hora, ya que algunos nuevos amigos están aquí esta noche por primera vez. Considero necesario mencionar que esta conferencia es parte de una serie y que puede no ser completamente comprensible para aquellos que no están familiarizados con las conferencias anteriores. Más aún para el beneficio de los nuevos amigos, así como para aquellos que he visto aquí antes, quiero decir nuevamente lo siguiente. Es muy difícil para los seres humanos entender que estas cosas son posibles, y es muy fácil aplicar la tan frecuentemente malentendida palabra inconsciente cuando no entienden las cosas grandiosas que son posibles dentro de la creación divina. Así que les ruego, mis amigos, dejen atrás sus ideas preconcebidas con respecto a que un espíritu no puede manifestarse a través de un ser humano y que dicha manifestación es meramente un asunto del inconsciente, superconsciente o cualquier nombre que ustedes le den. La comunicación con el mundo del espíritu de todas las esferas siempre ha sido posible. Es posible ahora y lo será siempre si las condiciones necesarias son previstas por los seres humanos involucrados. Aunque existen casos en que las manifestaciones no son genuinas, esto no quiere decir que ninguna de ellas lo sea. Sería imposible para un ser humano que todavía se encuentra en el ciclo de encarnaciones traer a la superficie el conocimiento que yo brindo entrando en trance simplemente. Si el inconsciente del ser humano estuviera tan penetrado por este conocimiento de manera que fuera suficiente un simple trance para traerlo a la superficie, entonces la discrepancia entre el estado de trance y el estado normal no sería tan fuerte, mis amigos. Les podría dar más explicaciones sobre esto, pero como ya he hablado lo suficiente, no quiero ocupar más tiempo sobre el tema esta noche. Simplemente les pido que no asuman que la mayoría de las personas a su alrededor tienen razón al creer que esto es superstición o que no es posible. No crean que es el inconsciente de este ser humano el que habla esta noche, porque no es así. Ahora bien, amigos míos, la conferencia de esta sesión podrá parecer al principio muy similar a la última, en el sentido de que es una conferencia muy abstracta y filosófica, que parece no tener relación con su realidad cotidiana. Sin embargo, no es así. A medida que avance la exposición del tema, verán que todo lo que les digo tiene conexión con su existencia, aunque aparentemente parezca alejado de su realidad. En la Pistis Sophia, sobre la cual mi amigo está dando algunas conferencias, se propone un plan o esquema en el que las esferas espirituales se ubican en varios niveles. Inmediatamente bajo lo inefable o la casa de Dios, como nosotros le llamamos, existe una esfera que se denomina el mundo luminoso más elevado. En este mundo luminoso existe un número infinito de fuerzas de luz que se encuentran en un gran receptáculo o piscina. ¿Qué son estas fuerzas de luz? Representan los aspectos divinos de la creación, cada cualidad o virtud que ustedes puedan imaginar. Cada una es una fuerza de luz particular y personificada. Cada una está representada por un espíritu o ángel, al igual que las 12 fuerzas activas, las 12 pasivas y la fuerza misma están personificadas, como les mencionaba en la conferencia anterior. Sucede lo mismo con estas fuerzas de luz. Los espíritus representativos o ángeles existen, así como su emanación. Sin embargo, quiero agregar aquí que la emanación de estas fuerzas juntas y condensadas, por decirlo así, en una forma espiritual cuya textura es extremadamente fina, crea a estos seres y estos seres emanan a su vez su respectiva fuerza de luz. Estas fuerzas son engendradas, como ya dije, en un receptáculo vastísimo. Así como todo es uno con Dios, sucede lo mismo con estas fuerzas de luz. Ellas constituyen una totalidad, y cada fuerza individual se manifiesta como algo especial y particular, con un color, esencia y tono diferente. Ya les he mencionado que si les dijeras cuántos tipos de percepción existen en esta esfera elevada,
no lo creerían porque ustedes tienen una capacidad perceptiva y un número de sentidos limitados. Estas fuerzas individualizadas son reconocibles en este receptáculo, pero además forman una totalidad armoniosa. Ellas emanan de esta esfera en que se encuentran concentradas hacia todas las esferas inferiores, con una fuerza decreciente. Más allá y a lo largo de este plan, ustedes pueden encontrar el mundo de luz elevado o medio. En este mundo las fuerzas de luz se reúnen, concentran y condensan nuevamente en una textura ligeramente menos fina, que sin embargo es finísima comparada con los estándares humanos. Desde esta esfera son enviados a otros mundos. Pero en ella los seres espirituales, los representantes individuales de estas fuerzas de luz, tienen su propia organización, o como se ha referido en la Pistisofía, sus órdenes. Cada orden representa una de estas fuerzas de luz especiales, encabezadas por un espíritu individualizado, y atraviesan todo el plan de salvación en los diferentes niveles como una especie de jerarquía. Estas órdenes también pueden ser llamadas coros. Se distinguen una de otra por marcas especiales y por la apariencia de sus túnicas. Cada ser creado, incluyendo a cada uno de ustedes, cada ser humano pertenece a una de estas órdenes particulares de fuerza de luz. Toda su personalidad o su ser básico es parte de estas fuerzas de luz y órdenes. En una meditación profunda, si se ha alcanzado cierto grado de desarrollo, ustedes pueden sentir o encontrar cuál es su ser fundamental, que no excluye, por supuesto, a otras virtudes, cualidades y talentos. Sin embargo, hay un factor básico y significativo en cada ser, espíritu o humano. Una cualidad básica puede ser la valentía, otra el amor y la bondad, y así sucesivamente. Les repito que el tener la valentía no significa que ustedes no tengan amor o la capacidad de amar. Aunque el ángel más elevado y representativo de cada fuerza tiene también todas las otras cualidades, representa una cualidad básica y sobresaliente que fortalece y alimenta todos los otros aspectos divinos, en lugar de debilitarlos y excluirlos. Así que es posible que ustedes puedan encontrar el matiz fundamental o la cualidad que marca su ser. Todos aquellos que han escuchado las conferencias anteriores en relación con la creación y la caída entienden ahora que todos los seres de la creación son perfectos en cierto sentido. Además, si la caída no se hubiera dado, la fuerza de luz y el poder divino con que han sido dotados todos los seres humanos habría servido al propósito de complementar la perfección en otros aspectos que hicieran posible el llegar a ser semejantes a Dios. Antes de que este estado pueda ser alcanzado, la semejanza con Dios solo es parcial. Una vez que el plan de salvación se haya cumplido, esta perfección continuará. Por ahora, estas órdenes, con muchos seres perteneciendo a ellas, son particularmente perfectas en un sentido. Esto se aplica incluso a los espíritus caídos, quienes, aunque están cubiertos por el ser inferior y por todas esas capas de imperfección en varios grados de densidad, han conservado su perfección fundamental y su talento en su naturaleza original. Se trata solo de descubrirlo, y este es el camino de purificación. Lo anterior puede ser un material muy útil para meditar. Es importante en este estadio de su desarrollo concentrarse en descubrir cómo es su ser inferior. En otras palabras, deben encontrar sus faltas y entender completamente su existencia, su significado y el efecto que tienen en su vida. Es también importante, en cierto estadio de su trabajo, descubrir la individualidad especial de su ser superior, así como entender y utilizar esta fuerza particular. Ya mencioné en una conferencia anterior que los 3 obstáculos principales para alcanzar la perfección son la obstinación en la voluntad propia, el orgullo y el miedo. Esto se aplica a todo el mundo. Desde la caída se han fortalecido cada vez más estos atributos y toman más fuerza en la medida en que la caída progresa y empaña la luz básica de cada uno.
El propósito de este camino de purificación no es solo sentir cómo es esa luz básica, porque no es igual para todos, sino entender que la obstinación en la voluntad propia, el orgullo y el miedo existen en ustedes, entender también el grado, la forma en que interactúan y la manera en que dependen uno del otro. Solo con este entendimiento de ustedes mismos podrán ser capaces de traspasar las paredes oscuras que bloquean el camino entre ustedes y su luz básica. Quizás se han preguntado, ¿cómo se relacionan la obstinación en la voluntad propia, el orgullo y el miedo? ¿Por qué no se puede pensar en que una persona posea uno sin pensar en que tiene los demás? Porque así es, mis amigos. Si ustedes tienen uno, tendrán los tres atributos. Puede que uno sea más fuerte que el otro, más aparente o más consciente que el otro, pero es imposible tener solo dos, digamos, y que el tercero no exista en absoluto. Demostraré esto con las siguientes palabras, ya que es de gran importancia para el entendimiento de ustedes mismos. La mayoría de mis amigos están haciendo un esfuerzo sincero para continuar en este camino de purificación. Y esto es verdaderamente algo esencial. Ningún ser vivo está enteramente libre de la obstinación en la voluntad propia, el orgullo y el miedo. Mis palabras se aplican a todos. La única diferencia es que algunos tienen más y otros menos. En primer lugar, debemos aclarar nuevamente que hay una diferencia clara entre la obstinación en la voluntad propia y el libre albedrío. Como ya les había comentado la última vez, para asegurarme que ustedes entienden claramente esta conexión, repetiré que el libre albedrío puede usarse tanto para bien como para mal. El libre albedrío es importante. Ustedes no pueden decir que solo sirve para los buenos propósitos, porque como ya lo mencioné, puede ser usado también para propósitos malignos. Sin embargo, no se puede alcanzar un autodesarrollo sin el uso correcto del libre albedrío. La voluntad de Dios no puede cumplirse a menos que ustedes utilicen su libre albedrío para llevarla a cabo, comprometiéndose a ello desde su propia elección. El libre albedrío es el mayor regalo que se les ha dado. Sin él nunca lograrían estar a imagen y semejanza con Dios. Sin embargo, la obstinación en la voluntad propia es la voluntad del pequeño ego. La obstinación en la voluntad propia lucha por lograr lo que quiere, independientemente de las consecuencias y del daño que pueda hacer a otros y también a sí mismo. Solo el pequeño ego es tan ciego como para no entender esto. La obstinación en la voluntad propia, siendo ciega e inmadura, es igualmente ciega para entender que cualquier deseo en contra de la ley espiritual aprisionará al yo y le provocará desgracias. Un ejemplo de esto es una persona espiritualmente subdesarrollada, digamos un criminal. Esta gente usará su obstinación en la voluntad propia de una manera obvia para satisfacer sus deseos inmediatos, haciendo a un lado todas las leyes, tanto espirituales como humanas, ya que todo lo que le parece ventajoso lo quiere obtener. No discutiremos ahora esos casos extremos. Los seres humanos promedios no cometen crímenes ni realizan actos antisociales, en parte porque entienden que son actos equivocados. Su sentido ético, aunque no sean religiosos, está lo suficientemente desarrollado como para no actuar desde el ser inferior, que todavía tiene dichos deseos, y en parte porque temen entrar en conflicto con el medio que los rodea. Así que puede no ser necesariamente debido a un sentido particular de ética o moral. Tampoco estamos discutiendo este tipo de obstinación en la voluntad propia total, porque esa forma tan obvia de hacerlo no se aplica a ninguno de ustedes. Estamos discutiendo los sentimientos y las corrientes emocionales de la obstinación en la voluntad propia que están dentro de cada uno de ustedes. Porque cada ser impuro desea, aunque sea de manera inconsciente, cosas que están mal y que están en contra de la ley espiritual. Y este conflicto entre el deseo consciente y el inconsciente representa la mayor desventaja para su desarrollo. Por tanto, es de gran importancia que tengas la valentía, y lo seguiré diciendo, de probar sus sentimientos, de traducirlos en palabras claras y concisas. Tengo un deseo.
que proviene de mi pequeño ego y de mi obstinación en la voluntad propia, que no corresponde con la otra parte de mi naturaleza, que es tan real como esta parte escondida. De esta manera podrás descubrir quién eres. ¿Cómo se conecta esto con el miedo? Si la obstinación en la voluntad propia es fuerte, y puede ser muy fuerte si es inconsciente, ustedes estarán constantemente temerosos de que los deseos no se satisfagan. Por tanto, el miedo está aparejado a la obstinación en la voluntad propia. Para profundizar en su corazón, ustedes deben saber que nunca podrán satisfacer todos los deseos de su voluntad propia. La mayoría de ellos son imposibles e irracionales. Tal vez esto no se aplique a ustedes. Tal vez ustedes desean algo que solo existe dentro de otras personas. Pero aún en este caso, debido a las vidas anteriores y a los obstáculos que le han puesto a su alma, lo que desean no puede lograrse, al menos no en este tiempo, hasta que encuentren cuáles son los obstáculos y los eliminen. De acuerdo a lo que hemos visto, hay corrientes encontradas en el interior de uno mismo. La corriente de la obstinación en la voluntad propia desea con gran vehemencia algo imposible, erróneo o contradictorio con otras corrientes internas. Al mismo tiempo, su ser interno más profundo o ser superior sabe muy bien que estos deseos son imposibles de satisfacer. Por lo tanto, este conocimiento provoca miedo, ya que la obstinación en la voluntad propia no se ha eliminado. Tal vez si ustedes meditan sobre esto, mis amigos, ganarán mucho más entendimiento sobre su alma, su vida y su situación presente. Recuerden que no es suficiente escuchar estas palabras una sola vez para entenderlas realmente. Si meditan sobre ellas y las aplican a sí mismos, empezarán a buscar la razón por la cual tienen estos deseos en ustedes. Y podrán ver la manera en que el miedo proviene automáticamente de estos deseos de obstinación en la voluntad propia. De esta manera darán un paso hacia adelante en este camino ascendente. Pero deben tener el valor para investigar en esa dirección, pues es allí donde está la posibilidad de liberación, de dejar atrás las cadenas que se han autoimpuesto. Vamos ahora a revisar el orgullo. ¿Qué significa el orgullo? Significa que consideran a su propio ego como algo más importante que el ego de la otra persona. No solo en lo que se refiere a la obstinación en la voluntad propia, en el sentido de desear ventajas de cualquier tipo, sino también en lo que se refiere a la vanidad. Si ustedes sienten que la humillación de otras personas es menor a la propia, entonces tienen todavía mucho orgullo. ¿Y quién no se siente así, mis amigos? ¿Quién de ustedes realmente tiene las mismas reacciones ante su propia humillación que ante las de los demás? Ninguno de ustedes. Si a ustedes se les humilla, se sienten profundamente heridos. Si se humilla de la misma manera a otra persona, pueden tal vez sentir pena, pero la reacción es muy diferente. No importa qué tanto ustedes traten de convencerse de que no es así. Sean honestos consigo mismos. Y esta deshonestidad seguramente hará mucho más por ustedes que el autoengaño de creer que sienten lo mismo por ustedes que por los demás. Los sentimientos cambian indirectamente, y no por la fuerza, ni tampoco por convencerse a sí mismos que sienten de una manera que no es real. Por lo tanto, esta autoevaluación será el mejor medio para cambiar sus sentimientos de manera gradual. No estoy sugiriendo que lo hagan enfatizando el mismo sentimiento de vanidad herida en los otros cuando los hayan humillado. En lugar de eso, deben aprender a no tomarse a sí mismos demasiado en serio, ya que el pequeño orgullo y el ego no importan ni la mitad de lo que consideran sus sentimientos. Si aprenden a ser más desapegados acerca de esta vanidad, entonces podrán adquirir la proporción adecuada al compararse con los demás. Así podrán tener las mismas reacciones ante ustedes que ante los demás. Esto es lo que verdaderamente significa amar a tu prójimo como a ti mismo. En la medida que existe una diferencia entre lo que sienten hacia sí mismos y hacia sus vecinos, hay una violación de la ley espiritual de justicia y de la ley de hermandad. Sus reacciones son injustas, seguramente. Ustedes pueden actuar justamente, y esto puede ser suficiente para otras personas, pero no para ustedes.
Ya saben que las acciones y los pensamientos no son suficientes para permitir que la emanación pura penetre. Su fuerza de luz no puede ser liberada hasta que sus sentimientos correspondan a estas leyes. Por lo tanto, cuando sienten injusticia, se colocan emocionalmente a sí mismos en un plano superior al que ven a su vecino. En el momento en que su vanidad y orgullo adquieren esa importancia, entonces se da el miedo constante, el temor a que la gratificación del orgullo no se dé en el ambiente que les rodea. Ustedes deben soltar el deseo de estar en un plano más elevado que sus semejantes, emocionalmente hablando. Solo de esa manera se liberarán del miedo. No entraré en tanto detalle para mostrar la conexión entre la obstinación en la voluntad propia y el orgullo, porque es tan sencilla que lo pueden hacer ustedes mismos. Úsenlo como un ejercicio de meditación. Sin embargo, no lo hagan de manera abstracta e impersonal. Traten de aplicarlo inmediatamente a su vida. Traten de ver dónde se sienten de esa manera. Les he mostrado la conexión entre la obstinación en la voluntad propia y el miedo, así como la del orgullo y el miedo. Cada día hay cierta cantidad de oportunidades para observar sus sentimientos en este respecto, pero desafortunadamente dejan pasar la mayoría de estas oportunidades de autoconocimiento y purificación. Las dejan escapar. Si tienen un sentimiento desagradable, rápidamente lo hacen a un lado, tomando como excusas que las fallas e imperfecciones de otras personas son las responsables de su desequilibrio y de sus conflictos internos. Pero hay ocasiones en que no podrán encontrar a alguien a quien culpar. Así que solo tapan el hecho y recurren a explicaciones rápidas. Se excusan diciendo que están de mal humor, que no saben por qué se sienten así, que la vida en general es difícil o tal vez que se debe al clima. No, mis amigos, en cualquier situación que algo les moleste, ustedes podrán encontrar la respuesta a la luz de lo que les acabo de decir. Mirándolo desde este enfoque harán mucho más por su autoperfección y por su liberación, mientras estén presos en la trampa de la obstinación en la voluntad propia. El orgullo y el miedo no podrán ser felices. Es imposible. Solo removerán el síntoma y no cortarán el cáncer que se encuentra internamente. Piensen sobre estas palabras, mediten en ellas, porque esconden un tesoro y una clave para sus propios problemas. No me importa quién sea, cualquiera puede usarlas. Y ahora, mis queridos amigos, contestaré sus preguntas lo mejor que me sea posible. Pregunta: ¿es la voluntad de Dios, de servir a Dios y de ser un mejor ser humano, también egoísta, ya que esto implica el ser feliz? Es una buena pregunta, mi niño, y la responderé. Por supuesto que en el principio o en las etapas iniciales de este camino hay frecuentemente un motivo egoísta en muchas personas. Pero aunque empiecen con este motivo ligeramente impuro, es mejor que eso que nada. Al continuar en este camino se dará el entendimiento de que ustedes son sus semejantes y de que sus semejantes son ustedes. Si son felices, pueden hacer a otros felices. Y cuando digo feliz, no me refiero a la felicidad que se obtiene de satisfacer los deseos de la obstinación en la voluntad propia, sino la felicidad más elevada que puede ser suya si continúan en este camino de autopurificación. Así que si logran cierto avance en este camino, su propia felicidad nunca será el fin o la meta, será más bien el medio para lograr un fin. Por tanto, les aconsejo que aun cuando todavía no lo entiendan y estén lejos de sentir de esta manera, no solo recen por entender lo que les estoy diciendo. Cuando pidan fuerza e iluminación o cualquier cosa que necesiten en este camino, no lo hagan solo con el deseo de su propio beneficio, sino para que puedan ser una fuente que dé a los demás y les sirva. En esencia, lo que quiero decir es que el propósito final no es su propia felicidad, sino el servicio que dan a los demás. Esto no significa que deban engañarse a sí mismos, sino entender lo lejos que están sus emociones de esa oración o petición que están haciendo. Pero al darse cuenta de la discrepancia y al continuar orando por ese fin, y al continuar el trabajo de autoanálisis y autohonestidad, un día sentirán la unidad con cada criatura. Pregunta:
Si nuestra alma es instruida durante el sueño, ¿por qué no recordamos en el estado consciente lo que ha aprendido? Hay muy buenas razones para ello. En primer lugar, las razones son las mismas en cuanto al hecho de borrar la memoria entre una encarnación y la otra, o entre la existencia en el mundo de los espíritus entre dos reencarnaciones. Si este conocimiento del mundo del espíritu o de la existencia de espíritus de los mundos tan vastos que existen más allá de la esfera terrestre, y si el hecho de la reencarnación fuera tan fácilmente accesible, seguramente no podrían llevar a cabo el propósito de su existencia. Sería muy fácil. Se debe luchar por este tesoro tan valioso de conocimiento y debe pagarse con el precio del autodesarrollo a través de la victoria sobre el ser inferior. No importa qué tanto ustedes hayan leído sobre el asunto, nunca estarán convencidos si no han logrado una cierta iluminación divina. Esta iluminación es algo por lo que tienen que trabajar. Deben pagar el precio para merecerlo, porque este es el regalo máximo. Si este conocimiento se les diera en las manos, ya sea mediante la retención de la memoria u otros medios, no habría nada por qué luchar y por lo tanto no habría desarrollo. También podría ser un obstáculo el conocer ciertos hechos de las vidas pasadas. En la medida que no están listos para ellos, y esto solo puede hacerse a través del desarrollo personal, sería peligroso para ustedes el saber ciertas cosas. Durante el sueño, cuando su espíritu está en el mundo espiritual, pueden tener cierta intuición sobre sus encarnaciones anteriores, sobre la razón de su vida presente y sobre lo que deben lograr en esta vida. Puede haber cierto conocimiento doloroso conectado con esto que ustedes no pueden usar de manera constructiva ahora. Les puede deprimir y paralizarlos en su desarrollo. Dios les ha dado la oportunidad de empezar con las manos limpias, sin tanto peso. De acuerdo a sus méritos en esta esfera terrestre, recibirán instrucción, guía y consejo del mundo del espíritu cuando su cuerpo está dormido y su espíritu está libre. Este conocimiento permanece en su inconsciente y puede afectar la vida despierta de manera indirecta, aun cuando ustedes no sepan por qué reaccionan de cierta manera y por qué toman ciertas decisiones. Conscientemente tienen que luchar por todo, por el conocimiento y por el desarrollo espiritual. Me refiero, por supuesto, a la lucha contra el ser inferior. También durante las horas de sueño, si alguien se ha desarrollado hasta un cierto nivel, puede realizar tareas con otros espíritus, ya sea fuera del cuerpo o con otros seres humanos que también están durmiendo. Esta instrucción y ejercicio ayudará a otros y por tanto al plan global de salvación. Pero no puede dárseles un conocimiento a nivel consciente, a menos de que sea por una excepción. Esto también sucede. ¿Está claro? Sí. Pregunta: ¿en qué forma los espíritus que estamos todavía en desarrollo podemos ver a los espíritus más elevados? Cuando los espíritus no desarrollados entran en contacto con los más elevados, no los ven como ángeles o criaturas de luz. Eso sería demasiado fácil. De nuevo se aplica la misma ley aquí. Cuando los espíritus elevados bajan a las esferas inferiores, cosa que hacen a intervalos regulares y de acuerdo a un plan, ellos cambian sus fluidos y no muestran su luz, porque sería muy fácil para aquellas criaturas aceptar el mundo divino porque un ángel les ha hablado. ¿Cuántos de ustedes dicen, por ejemplo, si yo viera a Dios o a un ángel, entonces creería? Pero no escuchan las palabras. Es lo mismo con los espíritus. No hay ni un ápice de diferencia. Ellos deben aprender, así como también ustedes deben aprender a distinguir entre el bien y mal, entre verdad y falsedad por su propio mérito, y no porque la persona parezca una autoridad a la que es fácil creer. ¿Cuántos seres humanos aceptan algo dicho por una autoridad respetada y rechazan las mismas palabras cuando las dicen a alguien a quien consideran inferior? Esto no significa desarrollo. Desarrollo también significa independencia, seleccionar la verdad de la falsedad. Por lo tanto, los espíritus en las esferas inferiores no ven a los ángeles como son realmente. Los espíritus elevados se les aparecen como alguien de su propia especie y de esa manera les hablan. Se les da el derecho de decidir si quieren creer las palabras o no.
Deben aceptar las palabras por su propio valor, y por tanto es bueno que crean que alguien de su propia estatura es el que tiene tales ideas. Lo mismo se aplica para los seres humanos. Muchos espíritus con distinto nivel de desarrollo han encarnado en esta tierra y tienen una apariencia externa humana que no da ninguna indicación sobre el desarrollo interior. Esta es la única manera en que las cosas pueden ser si se desea lograr una verdadera libertad e independencia. Sin embargo, se dan ciertas excepciones, no en lo que se refiere a la ley de la necesidad de una selección y reconocimiento independiente, sino a algunas ocasiones en que la luz penetra en algún grado el mundo de la oscuridad. Entonces los ángeles de Dios se muestran a sí mismos. Hay buenas razones para hacerlo, pero no se muestran con el propósito de enseñar la verdad a las criaturas de las esferas inferiores. Esto nunca se da así. Fin de la conferencia Password número 30.